La película comienza con el dueño de una empresa quien empieza a decir cómo han evolucionado los robots hoy en día. Muestra de ejemplo una mujer robot que hasta responde al dolor. El señor les dice a los demás miembros que quiere crear un nuevo robot, a un niño que sea capaz de amar y querer mucho a los padres a los que se les otorgue. Entonces todos empiezan a preguntar cómo van a poder hacer eso posible. Pasan 3 meses y vemos como una pareja va a visitar a su hijo, el cual lo tienen en animación suspendida, es decir, lo mantienen vivo mediante unas máquinas ya que este tiene una enfermedad rara. Uno de los doctores le dice al señor que la mujer no ha podido aceptar la pérdida de su hijo, pues aún está esperanzada de que éste se cure, aún sabiendo que han pasado muchos años. Entonces al señor se le ocurre la idea de llevarle un niño robótico a su mujer, para que de cierta forma pueda reemplazar a su hijo, aunque este robot aún está a prueba y es el único en su especie. La mujer de nombre Mónica al principio se enoja mucho con su esposo, pues le dice que ese niño no puede sustituir a su hijo biológico. Sin embargo, esa noche ve con más detalle al robot y se pone a pensar si debe adoptarlo o no. Al día siguiente, el señor llamado Henry le dice a su esposa Mónica que ese niño robot se lo dieron en la fábrica donde él trabaja y que le explicaron que si realmente quiere adoptarlo deberá decir ciertas palabras en cierto orden para que el sistema del niño se active y pueda querer a Mónica como si fuera su madre. También le explica que ese mecanismo que se activa solo puede hacerse una vez y ya no habrá vuelta atrás, es decir, que el niño robot solo puede querer a unos padres. Entonces, en dado caso de que los padres ya no quieran al niño, no pueden venderlo así nada más, sino que deben mandarlo a la fábrica para que lo destruyan. Henry le dice a su esposa que entonces piense bien si quiere o no adoptar al niño, pues luego de activarlo no habrá vuelta atrás y que tiene que firmar además un contrato. Mónica le responde que no está segura y que va a pensarlo un poco más. Ese día Mónica convive con el niño, aunque se siente muy incómoda pues el robot es muy curioso y no para de seguirla a todas partes, aunque al final la hace reír. Al día siguiente Mónica decide activar al niño diciéndole las palabras que venían indicadas en el manual. Luego de pronunciarlas, el niño de nombre David le dice mami a Mónica y esta lo abraza muy feliz. Pasan unos días y la pareja se disponía a salir cuando de repente el niño le dice a Mónica que si algún día él se va a morir, a lo que ella responde que sí. Entonces el niño le dice que estará muy triste y para consolarlo Mónica decide darle un juguete a David. El regalo es un peluche que se mueve llamado Teddy y le dice que se cuiden entre ellos. Otro día, Mónica recibe una llamada y le avisa que su hijo biológico llamado Martín ya se curó y que puede regresar a su hogar, así que lo llevan a casa y se lo presentan al niño robot. Martín y el niño robot comienzan a convivir juntos, pero Martín trata a David como si fuera un juguete y no como un hermano. Por su parte, Mónica trata a Martín como si fuera un niño y le lee cuentos, mientras que a David le pone a hacer tareas del hogar. Un día la familia estaba comiendo cuando de repente Martín le empieza a presumir a David que él sí puede comer comida, pues David solo simula que come, aunque no hay nada en su plato. El niño robot ante esto decide comer comida real para no dejarse vencer por Martín, pero esto provoca que se descomponga y lo tengan que llevar a reparar. Luego Martín incita al niño robot a que le vaya a cortar un mechón de pelo a Mónica, pues le dice que así ella lo va a querer más. David va con las tijeras y le corta un mechón de pelo, pero luego es descubierto por la pareja. El señor se enoja mucho con David y lo empieza a sacudir, pues cree que quería hacerle daño a Mónica y provoca que el mechón de pelo se le caiga, mientras que el peluche también estaba ahí, toma el mechón de pelo y se lo guarda. Al día siguiente el señor le dice a Mónica que deberían de regresar a David a la fábrica, pues es un peligro para la familia, pero Mónica se lo prohíbe ya que sabe que lo van a destruir. Luego los amigos de Martín intentan hacerle daño a David para ver si responde al dolor, lo que provoca que David se asuste y abraza a su hermano Martín para que lo cuide, pero lo malo es que ambos terminan cayendo al agua. El padre se lanza al agua para separar al robot de Martín, pues como David estaba hecho de metal hizo que los dos se fueran hasta el fondo de la piscina. Henry saca a su hijo para luego llevarlo al hospital, mientras que el niño robot lo dejan ahí en el fondo del agua. Debido a todo esto, Mónica decide llevar a David de regreso a la fábrica, pero en el camino se arrepiente y mejor lo lleva hasta un bosque para dejarlo ahí. El niño robot le suplica que no lo deje solo, pero aún así Mónica lo termina abandonando. Esa noche David empieza a caminar sin rumbo fijo por el bosque cuando de repente un grupo de personas que cazan robots sin familia para destruirlos lo empieza a perseguir hasta que lo atrapan, aunque el peluche logra escapar. El peluche llega hasta una feria donde alguien lo toma y lo lleva al cuarto de los objetos perdidos, pues ven que es un juguete que no tiene dueño. Vemos entonces que en esa feria usan a los robots capturados para divertirse, pues los meten en un cañón para prenderles fuego y destruirlos. El peluche logra escapar del cuarto de objetos perdidos, pero es encontrado por una niña quien es la hija de los hombres que controlan la feria.
El peluche le dice a la niña que tienen a David encerrado y esta va a decírselo a su papá. El hombre va a buscar a David a la jaula pues cree que se trata de un niño real. Sin embargo, al experimentar se da cuenta que es un robot y le llama la atención pues no hay niños robots actualmente. Aún así, los hombres de la feria deciden llevar a David para quemarlo frente a todos, pero David comienza a rogar por su vida, cosa que al parecer no suelen hacer los robots, así que toda la gente comienza a protestar para que lo dejen libre. Es entonces cuando David y el peluche aprovechan para escaparse junto con otro robot. Luego David decide ir a buscar un hada, pues leyó en el cuento de Pinocho que esta puede convertirlo en un niño, y tiene la esperanza de que si Mónica lo quiera más. El robot que los acompaña les dice que él podría saber dónde está esa hada, así que David decide seguirlo, hasta que llegan a una ciudad y ven cómo consulta a un doctor que es una inteligencia artificial y le pregunta que dónde puede encontrar el hada. El doctor le dice que debe ir al fin del mundo para encontrar un doctor que sabe convertir a robots en humanos. Además, el robot le advierte a David que si va a ese lugar tal vez nunca regrese, pero David le dice que aún así quiere ir, pues de verdad quiere el amor de Mónica. El robot le dice que Mónica jamás va a amarlo, pues él es un robot, y que si lo abandonaron fue porque ya se habían cansado de él, pero David aún decide seguir con el plan. Entonces David y el robot toman un helicóptero de unos hombres y viajan hacia el fin del mundo. Al llegar se encuentran con unos edificios derrumbados y todo lleno de agua. David, el robot y el peluche ven todo por la ventana y llegan hasta un edificio buscando al doctor. Al entrar, David encuentra un robot igual que él, por lo que enloquece pues cree que le va a quitar a Mónica, así que termina destruyendo a su copia. El robot que lo acompaña se asusta y sale corriendo llevándose al peluche con él. En ese momento entra el doctor que buscaba a David y este le pregunta si sabe dónde está el hada. El doctor le dice que no hace falta que busque el hada, pues él ya es real, ya que David pudo emprender un viaje con un objetivo fijo, cosa que los robots no saben hacer. David se queda muy sorprendido y es entonces que el doctor le dice que si quiere conocer a sus verdaderos padres y a todo el equipo que lo construyó. David se acerca a ver las instalaciones y se da cuenta que hay muchos robots como él en construcción. Entonces se pone triste, pues él creía que era único, así que decide tirarse al agua desde lo alto y llega hasta el fondo del mar junto a otros residuos. En ese momento llega su amigo el robot y lo saca del agua con un submarino. Entonces David le dice que vio dónde vive el hada y que la vio en el fondo del mar. Sin embargo, en ese momento un imán se lleva a los robots y dejan a David solo. David junto al peluche deciden usar el submarino para ir al fondo del mar a buscar el hada, y después de mucho buscar se encuentran con figuras que representan la historia de Pinocho. Siguen en el camino hasta que se encuentran con una estatua del hada. En ese momento cae una rueda de la fortuna que hace que se queden atrapados, pero David aún así se queda concentrado en el hada y le pide que lo convierta en niño real. Vemos entonces que David estuvo suplicando y suplicando día tras día. Aun si las luces del submarino se descargaron o si el mar se congeló, él seguía rogando y rogando que lo convirtiera en un niño real, hasta que pasaron 2000 años. Entonces vemos que llegan unos seres extraños a la Tierra, donde notan que este ya está congelado y deshabitado. Se detienen justo enfrente de donde quedó atrapado David y se encuentra con el cuerpo helado del niño robot y también del peluche. Los aliens lo tocan y es entonces que David despierta para ver nuevamente al hada. Se sale de su submarino y se acerca para ver a la estatua de cerca. En tanto, los aliens hablan entre ellos diciendo que probablemente David tenga la información sobre lo que eran los humanos, y en ese momento David toca la estatua haciendo que ésta se derrumbe. Luego un alien se acerca a David y recopila la información que este tiene en su base de datos y luego le pasa dicha información a todos los demás compañeros. Entonces a David le vienen recuerdos y este se siente como en casa, por lo que comienza a gritarle a su mamá y termina encontrándose con el hada. David le pide nuevamente que le conceda el deseo de ser real, pero el hada le dice que ya no puede hacer eso. Entonces vemos que todo es parte de una simulación que están haciendo los aliens. Después le hacen saber a David mediante el hada que pasaron 2000 años y que su mamá ya no puede regresar. También le explican que sí pueden traer de regreso a las personas fallecidas, pero que necesitan una prueba de ADN. Es entonces que el peluche le dice a David que aún conserva el mechón de pelo que David le cortó a Mónica antes, así que se lo entrega. A su vez, David le entrega el mechón de pelo a el hada y en ese momento entra un alien a la habitación para hablar con David, quien le explica que estaban muy interesados por conocer a los humanos, por lo que comenzaron a crear un método para poder recrear a las personas fallecidas a partir de su ADN. Desafortunadamente, el alien le dice que dicho experimento fracasó, que las personas resucitadas solo vivían por un día, por lo que es prácticamente imposible traer a su mamá de vuelta, y que si lo hicieran lo podrá ver solamente por un día y luego nunca más. David le dice que no importa, que quizá Mónica sea especial y pueda quedarse más tiempo. Entonces los aliens le cumplen su deseo y traen a Mónica de regreso a la vida.
Entonces David ve a su madre de nuevo y le prepara un café. Se quedan hablando y Mónica está confundida respecto a qué día es y también parece que no recordará a su esposo ni tampoco a su hijo biológico. Luego David y su mamá comienzan a pasarla bien los dos juntos, se cepillan el cabello mientras David le cuenta toda su aventura que vivió en búsqueda del hada. Después juegan a las escondidillas y hornean un pastel puesto que David nunca había tenido un cumpleaños. Entonces se hace de noche y David lleva a su mamá a la cama, luego su mamá le dice que lo ama mucho y David llora de felicidad puesto que escuchó lo que tanto deseaba, que su mamá lo amara. Luego Mónica se queda dormida para siempre y David se recuesta a su lado y aunque se supone que los robots no pueden dormir, David logra quedarse dormido junto a su mamá.